El tema del tema que les había comentado anteriormente, que es de la Convención de la Prevención de la Tortura, perdón, hay otro tema vinculante de la prevención de la tortura, que son métodos de tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, o el tema que se deriva que son secuelas psicológicas de la tortura. Debido al gran número de técnicas empleadas, no cabe suponer que todas las formas de tortura dan el mismo resultado. Por ejemplo, Lacopino y Cole son autores de este tipo de temas, en el cual indican que las consecuencias psicológicas de una ejecución simulada no son las mismas que las de una agresión sexual, y el confinamiento en solitario y en aislamiento no va a producir los mismos efectos que los actos físicos de tortura. Del, del mismo modo, no puede suponerse que los efectos de la detención y la tortura van a ser iguales en un adulto a que un niño o una niña. De todas formas, existen conjuntos de síntomas y reacciones psicológicas que se han podido observar y documentar con bastante regularidad en los supervivientes de la tortura. Los autores o autores de la tortura con frecuencia de justificar sus actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por la necesidad de obtener información. Esa racionalización viene a enmascarar cuál es el objetivo de la tortura y las consecuencias deseadas. En uno de los objetivos fundamentales de la tortura es reducir a la persona en una situación de desvalimiento y angustia extremos que puede producir un deterioro de las funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Así, por ejemplo, la tortura constituye un ataque a los modos fundamentales de funcionamiento psicológico y social de la persona. En esa, en esa circunstancia, la torturadora o el torturador trata no solo de incapacitar a la víctima físicamente, sino también de desintegrar su personalidad, que se sienten muy afectados en su psicología y sus emociones. Y eso deriva también de la salud. Aspiran a destruir la sensación de arraigo de la víctima en una familia y en una sociedad como ser humano con sus sueños, esperanzas y aspiraciones. El deshumanizar y quebrar la voluntad de sus víctimas sientan precedentes aterrorizadores para todos aquellos que se pongan en contacto con la víctima. De esta forma, la tortura puede quebrar o dañar la voluntad y la coherencia de comunidades enteras. Además, la tortura puede infligir daños profundos a las relaciones íntimas entre cónyuges, padres, madres, hijos y otros miembros de la familia, así como a las relaciones entre las víctimas y sus comunidades. Es importante darse cuenta de que no todos los que han sido torturados llegan a padecer una enfermedad mental diagnosticable, pero muchas víctimas experimentan profundas reacciones emocionales y síntomas psicológicos. Los principales trastornos psiquiátricos asociados a la tortura son el trastorno de estrés postraumático y o sea, TEPT, o sea, TEPT, TEPT, y la depresión profunda. Si bien estos trastornos se dan también en la población en general, su prevalencia es mucho más elevada entre las poblaciones traumatizadas. Las repercusiones culturales, sociales y políticas singulares que la tortura tiene para cada persona influyen en su capacidad para describirla y hablar de ella. Estos son factores importantes que contribuyen al impacto psicológico y social de la tortura y que deben tomarse en consideración cuando se procede a evaluar el caso de una persona procedente de otro medio cultural. La investigación transcultural revela que los métodos fenomenológicos o descriptivos son los más indicados para tratar de evaluar los trastornos psicológicos o psiquiátricos, lo que se considera comportamiento perturbado patológico en una cultura puede no ser considerado patológico en otra. En estos últimos años se ha aplicado el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático a una diversidad cada vez mayor de personas que padecen las consecuencias de muy varios tipos de violencia. Bueno, por mi parte es todo. Fue un tema vinculante y anexo al tema de la prevención de la tortura y la convención de la tortura, para prevenir la tortura, que, que fue lo que he mencionado anteriormente. Bueno, gracias y mando saludos
a una persona especial. Ahorita me siento muy cómodo aquí en mi espacio donde platico lo que tanto quiero decir y tendré precisamente la oportunidad de mejorar en muchos aspectos como profesionista y sí lo compartiré y apoyaré a muchas personas. Hasta luego.